Muy bien, pues, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes en su podcast fundamental. El día de hoy me siento muy contento, muy emocionado, muy entusiasmado y estoy seguro que será una conversación bastante interesante y intensa por el amigo que nos visita el día de hoy. Eh, Tengo 11, 12 años de conocernos y desde el primer momento en el que coincidimos en una reunión, eh, me quedó claro que hay personas en este mundo que vienen a buscar la forma de hacer mejor las cosas. Y me encanta la postura, el valor por hacer las cosas diferente y por estar supremamente comprometido con la innovación y el pensamiento disruptivo. El día de hoy nos acompaña Jorge Zavala. Bienvenido, Jorge. Pues gracias, Pepe, un gusto realmente volverte a ver después de como un año que no nos veíamos, después de estar ahí varios días en la Ciudad de México y platicar hace, pues ya un año. Ya basta, pasa rápido Ujú. el tiempo, pero qué gusto y qué bueno que ahora que nos visitas en Guadalajara, pues tenemos la oportunidad de coincidir. Así es, y pues platicar y ahora sí, a ver qué retos me quieres poner después de todos los que te he puesto a ti. No, bueno, estas conversaciones que siempre son supremamente constructivas y fíjate que tenía muchas ganas de tener este momento y este espacio contigo porque uno de los retos, grandes retos en mi opinión que tenemos en México, en la juventud, eh, en nuestro país, tiene que ver con atrevernos a hacer las cosas, atrevernos a hablar de innovación, atrevernos a entender lo que significa el pensamiento disruptivo. Y bueno, en tu caso, tienes una historia que ha estado, en mi opinión, orientada y guiada en esa dirección. Es algo de lo que quisiera que nos compartieras, pero me gustaría primero iniciar por conocerte, que nos compartas quién es Jorge Zavala. Platícanos un poquito de ti. Híjole, es una buena pregunta, o sea, Jorge Zavala pues nace en la Ciudad de México, realmente en una familia de clase media, bien, media alta si quieres verlo, en un contexto pues, familiar muy interesante, ¿no? Somos tres hermanos, mis padres yo digo que son extranjeros, son de Yucatán, y entonces llegaron a vivir a la Ciudad de México y pues ha sido una vida interesante. Mi padre, una persona muy conocida, metida en temas pues muy para mí mundanos, ahí vamos a decir, ahí hay una discrepancia tal vez entre la visión de mi padre y la mía, en que él era pues cronista deportivo, estaba en el mundo del fútbol, Vale. dirigió un diario, salió muchas veces en programas de televisión, tuvo sus programas de televisión. Y digo mundanos porque a mí nunca me llamó la atención los deportes. O sea, había una cosa que a mí me gustaba más, pues cosas más filosóficas, más científicas, y pues nunca compartí realmente esa pasión con él en el mundo. Mis dos hermanos la compartieron con él, jugaron fútbol, los dos llegaron a participar en equipos de reservas de la universidad, en la UNAM, en México. Y pues en alguna medida pues había un medio sueño o un medio interés de que pues pudieran ellos ser deportistas profesionales. Nunca se dio, realmente lo hicieron mientras estaban estudiando y eso pues hace que haya sido pues una experiencia interesante, pero no definitiva, no la vida profesional. Mi madre muere cuando yo soy muy chico, tenía 11 años, muere repentinamente de una enfermedad y pues realmente me quedo en alguna forma pues solo. Mi padre trabajaba mucho, era una gente que le gustaba mucho su trabajo y realmente le dedicaba mucho tiempo y lo veía relativamente poco. Esa parte de ser relativamente poco, pues creó un ambiente interesante de buscar cómo poder compartir más tiempo con él. Como periodista, pues dos cosas. Él empezaba a trabajar a las 3 de la tarde y salía a las 12 de la noche. Los periódicos, no sé hoy, pero al menos en esa época, pues, se hacían de noche.
Sí. Y si hubiera alguna cosa, podría ser hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Los fines de semana, pues eran de una actividad, pues es cuando sucede gran parte del deporte. Claro. Y entonces ahí fue una de mis primeras aventuras interesantes, buscar cómo tener una relación cercana a mi padre. Y pues lo que un día le dije, oye papá, ¿me puedo ir contigo los domingos que regresas temprano? El deporte terminaba temprano, regresaba 9, 10 de la noche, pues una hora razonable al lado de que a veces salía a las 12, 1, 2 de la mañana. Y voy contigo un fin de semana y quiero conocer pues, cómo funciona un periódico, ¿no? Pues eso fue yo creo que una historia como de un año o algo por el estilo. De ir muy frecuentemente con él, no siempre, no era religioso el tema, pero pues imagínate el escuincle de 12 años, hijo del director dentro del periódico, pues llegaba y me metía las narices a todos lados y para mí fue una experiencia increíble. Yo conocí cómo se hacía el periódico desde adentro, o sea, yo formé, hice páginas de portadas en que se hacían con, pues no eran los métodos modernos de desktop publishing, no, eso no existía, sino cómo, pues eran con, Placas, ¿no? eran placas y para formar las placas se usaban, ¿cómo se llama? Componentes con las letras y cada letra se armaba. Y yo aprendí, llegué con los, ¿cómo se llama? Formadores, les decía, quiero hacerlo. Me ponían una caja de caracteres enfrente que tiene una instrucción rarísima, se leen de cabeza las letras porque como se imprime al revés, pues es más fácil leerlo de cabeza. Y aprendí a hacerlo, pero así como si fuera experto, ¿no? La fotografía, pues me apasionó. Yo a los 13 años tuve un laboratorio de fotografía en blanco y negro en mi casa, cortesía de mi papá. Después de que fui muchísimas veces y me pasaba horas y horas en los laboratorios de fotografías del periódico. Y te puedo decir que aprender fotografía periodística es otro universo. Primero que nada, o sea, varias veces me fui con los fotógrafos y no me gustaba el deporte, pero sí estaba en la cancha sacando fotos. Oh, qué fregón. Me iba con ellos y participaba y les ayudaba a cargar el equipo. Y ahí estaba en la pirinola dando estas fotos. Entonces, pues fue una experiencia muy padre. Eso pues me abrió varias cosas. Uno, de conocer cómo se hacía todo el periódico, o sea, íntegro. Y un acceso en que aprendí a relacionarme pues, con gente mayor. Porque pues, yo llegaba al periódico y mi papá no se metía. Él no iba a decirle, oye, cuídenme, lo vean. No, yo me metía, iba, me identificaba quién era cuando alguien me necesitaba saber quién era. Y la verdad es que, pues, afortunadamente había un ambiente también de mucha camaradería. Y, pues, todo mundo no lo hacían porque era el hijo del señor Zavala, sino realmente le tenía mucho respeto, tenía mucha cosa. Y me enseñó, pues, realmente a cómo integrarme. Y eso para mí fue, pues, una experiencia que nunca me di cuenta de lo valioso que era hasta muchos años después. ¿Cómo impactó eso en tu vida? Pues a la fecha ha impactado mucho en muchos sentidos. Porque, por un lado, pues soy una persona que voy a cualquier lado y me gusta platicar con quien sea. No tengo problema de romper el hielo, platicar con la gente, participar. Y algo que, pues, moviéndonos mucho más para adelante, es, pues mi papá salía en el periódico, salía en la televisión, o sea, muchas veces lo veíamos en la casa, en la televisión más que en persona, todo eso. Y el ver la soltura con que él hablaba o ver algo que para mí era realmente espectacular, yo recuerdo pues, cuando tenía como 18, 20 años, algo así, pues estar en la casa y había veces en que mi papá veía el partido ya cuando estaba, pues, supuestamente retirado, se retiró 3 veces. En una de esas veces, pues escribía para el periódico artículos y pues terminaba de ver un partido de fútbol y 15 minutos después tenía 3 cuartillas escritas en máquinas de, ¿cómo se llama? Teclas, De así. teclas, nada electrónicas ni eléctricas ni nada, absolutamente. Y eso a mí siempre me dejó, pues, marcado, en que dice, oye, escribir no ha de ser tan difícil, ¿no? Y salir en la tele y hablar en el radio, pues no va a ser tan difícil. Y las primeras veces que tuve la oportunidad de hacer eso, pues no quiere decir que supiera, pero no me daba miedo Estás familiarizado con el tema. con el tema. O sea, Sí, claro.
Y entonces, pues eso fue algo que a mí, ¿cómo me marcó? Pues yo recuerdo en mis primeros semestres, tercer, cuarto semestre de la carrera, en que me invitan a dar una plática, porque yo soñaba en ese entonces. Había conocido al ingeniero Fernández de la Garza, que era un vicepresidente de AYUME, la Asociación de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, y pues yo fui alguna vez, pues como estudiante quería conocer, pues qué hacían los ingenieros, y yo iba a todo ese tipo de eventos y cosas, y lo conocí, y tocó un día el tema de por qué el ingeniero mexicano no es emprendedor. Y yo siempre tuve inquietudes, de hecho en la secundaria, en el segundo y tercer año de secundaria, pues puse mi negocito de armarle a los compañeros que no les gustaba trabajar en los talleres, pues de armarles sus amplificadores de bulbos o sus radios de bulbos y se los vendía. Y entonces pues siempre soñé que yo quisiera tener una empresa, un negocio. Y me toca esa conversación. Y pues voy, me gusta mucho, se habla, todo eso, pero yo llegué pues de estudiante, de espectador, y hago un bonding muy interesante, una conexión muy interesante con el ingeniero Fernández de la Garza. Y agarra y me dice, oye, ¿no te gustaría hablar de ese tema a los ingenieros en general? Hay un evento que pues nos gustaría, si quieres tú participar como presentador. Y dije, pues mira, suena muy interesante, pues no tengo idea qué quieras que diga, sueño con tener eso, ya estaba en la carrera, ya había intentado hacer mi primera empresa en la carrera, con mis compañeros de la escuela, habíamos querido hacer una empresa de instrumentación, terminamos haciendo relojes digitales, que fue a lo que alcanzó nuestra experiencia, nunca vendimos ni uno, pero nos divertimos mucho con el intento. Y de ahí, pues cuando voy a esta reunión, pues primero que nada me hice en el Palacio de Minería. Y pues para un cuate que no conoce, pues el Palacio de Minería pues es el Palacio de Minería y algo más. Y cuando llego, pues el Palacio de Minería es el Es Palacio un de lugar Minería, un lugar impresionante. impresionante. Tiene un auditorio, 300, 500 personas, no sé de qué tamaño, todo eso. Y pues yo llego, me presento y vengo y él iba a ser el moderador. Y pues dice, ok, vamos a empezar. El salón absolutamente lleno de gente de traje, muy formalitos, todo. Dice, qué raro, saber qué quieren aprender de mí, ¿no? Y ahí surge, pues, uno de mis primeros shocks interesantes. Agarra y pues dice, ok, vamos a hablar hoy, pues, de el empresariado, los ingenieros, bajo el mismo tema de por qué los ingenieros mexicanos no son emprendedores. Y entonces, pues, habíamos 3 oradores. Y dice, bueno, vamos a presentar, ahorita no recuerdo el nombre del primero, pero pues agarra y dice, va a hablar fulano de tal, asesor en materia de estrategia financiera del presidente de la República. Ándale. Cuando dice eso, yo no me acuerdo de nada después de eso. Punto. O sea, me quedé bloqueado. Y dices, híjole. Y el cuate, pues, avienta un pitch y habla de la macroeconomía y la tendencia y el valor de los ingenieros. Y, no, honestamente, te soy franco, fue una de esas cosas en que no registré gran cosa. Dice, bueno, ahora vamos a ver el contraste. Termina de hablar él y Guillermo Fernández de la Garza me presenta y pues dice, bueno, Jorge ha estado trabajando con la intención de hacer empresas, está estudiando, es estudiante de cuarto semestre o sexto semestre de ingeniería y pues el tema este de ser emprendedor le llama la atención. ¿Cuál es tu punto de vista, no? Y me avienta un pitch que pues tampoco me acuerdo de él, te soy honesto. ¿Por qué? Pues porque estaba impactado, que dicen que salió muy bien. Me aplaudieron mucho, me felicitaron, me reconocieron. Y eso creó una relación muy fuerte con Guillermo. Y de ahí, pues, tuve yo una sinnúmero de oportunidades de hablar en público y pues lo hacía con la mano en la cintura. Y a la fecha, o sea, ahorita estoy aquí en Guadalajara porque vengo de que estuve antier en Aguascalientes, fue el aniversario número 1 de una universidad nueva que me invitaron a ser el orador, el keynote speaker, y hablé pues de temas que como pues, te podrás imaginar, de innovación. ¿Cómo puedes hacer que la gente sea innovadora? ¿Qué necesitas descubrir en tu persona para ser innovador?
Eso es todo un tema apasionante y lo vamos a platicar ahorita. Ujú. ¿Terminaste tu carrera? ¿Estudiaste ingeniería? Yo estudié ingeniería en la Universidad La Salle. En el octavo semestre fui invitado por parte del ingeniero Guillermo Fernández La Garza a que si me podía integrar a un equipo de ingeniería en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca para diseñar el Sistema Nacional de Control de Energía del país. Meses antes, yo había en La Salle hicimos algo extraordinario. Realmente el rector de La Salle y el director del Centro de Cómputo, Leonel de Cervantes, como rector, y Jaime Palacios como director del Centro de Cómputo, fueron unas gentes que depositaron una confianza impresionante conmigo y participaba en muchas actividades. Teníamos un laboratorio dentro de la universidad que yo dirigía, siendo estudiante, que se usaba para enseñar microprocesadores. Wow. Y fuimos, En qué año fue esto? eso fue en 1974. Wow, imagínate. Ajá, cuando empieza eso. Es cuando recién sale el primer procesador de Intel de veras, el 8080, porque todos los que salieron antes pues fueron intentos que pues tuvieron una vida bastante pobre en alguna medida. El 8080 es el primer hitazo así impresionante. Y cuando sale el 8080, pues yo le digo a Jaime Palacios, oye, pues deberíamos tener uno aquí en la universidad. Y pues, ¿cuánto cuesta? Pues $250. ¿Y dónde se venden? Pues en Houston. Porque en México no había nada de eso. Pues vamos a hablar con el rector y decirle, ¿no? Y fuimos, platicamos con él y dice, oye, ¿y cómo se compra? Pues hay que ir a Houston. Y le habla al administrador de la universidad y dice, oigan, denle $500 en efectivo a Jorge para que se vaya a comprar unas cosas que necesitamos para un laboratorio. Y literalmente, $250 costaba el kit, mi boleto de avión, vete, me fui en la mañana, me regresé en la noche, lo metí de contrabando, que era la única manera de poder meter cosas de tecnología a México. Y tuvimos en México el primer microprocesador que hubo en todas las universidades de México. Con ayuda de un profesor de la Universidad Nacional, Pedro José Levich, le dije, oye, ¿cómo se arma? Nos ayudó, lo echamos a andar. Con eso publicamos papers y esos papers sirvieron para que, oye, eso sirve para controlar la energía eléctrica del país. ¿Sí? Y me fui. Y entonces, a tu pregunta expresa de que si terminé la carrera o no, pues llego y le digo al rector, oigan, me están invitando por estas circunstancias. Dice, pues tienes que acabar la carrera. Pues sí, pero esto, tenemos 90 días para presentar un prototipo y estamos en octubre y pues en la primera semana o la segunda semana de enero tenemos que presentarlo. Y sí, ¿qué piensas? Hablamos con el director de ingeniería. Oye, pues, ¿te animas? ¿Cómo te sientes? Vete y ven a presentar los exámenes. Dije, pues bueno, me dan la venia de no tener la presencia, pero no de no cumplir con las obligaciones. Me voy, regreso, paso todos mis exámenes y me quedo trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Diseñamos los sistemas de adquisición de datos que se usaron por 25 años en CFE y ya después hice muchas otras más cosas en ese sentido. Entonces sí acabé la carrera. Terminaste tu carrera y ve nomás, qué prácticas profesionales, ¿no? Qué Bueno, barbaridad. práctica profesional, dice. Bueno, además yo no necesitaba prácticas profesionales, tenía ya trabajando 6 semestres en la universidad, haciendo cosas que eran más que equivalentes a las prácticas Ahora profesionales. fíjate qué bonito porque esta parte de es ser estudiante y proponer, estar pensando en no solamente estudiar y cubrir el requisito de pasar los exámenes y tal, sino es aprovechar el espacio, el momento, la infraestructura de la universidad para poder hacer algo distinto. O sea, pensar en esos años, todas las limitaciones que es diametralmente abismal la brecha que hay del 74 a la tecnología como la conocemos hoy. Ah, Entonces, un mundo completamente diferente. y además, no solamente eso, o sea, lo que tú dices, o sea, yo jugaba, yo manejaba el rol dentro de la universidad de cómo integrar toda la tecnología digital a la carrera electrónica, que era la primera generación. Y entonces yo era
extraoficialmente el responsable de hacer eso porque yo no lo podía hacer oficialmente. Para eso tenía que ser un maestro, pues Si tú eras estudiante. yo era estudiante. ¿Y de dónde te surgía eso, esa iniciativa? Porque es iniciativa, ¿eh? ¿De Sí. dónde surgía? ¿Dónde nacía? Mira, ahí vienen varias cosas. En la época temprana, cuando era niño, pues me gustaban mucho los trenes de escala y pues las pistas de carreras. A los 12 años yo tenía una maqueta de coches de carreras y de trenes en la azotea de la casa donde vivíamos, donde todos los amigos de mi hermano, que eran de mis hermanos eran mayores, llegaban ahí a correr cochecitos. Y era pues, un lugar divertidísimo para eso. Y un día, el tema de trenes, estábamos a la vuelta de mi casa, platicando con unos amigos de uno de mis primos, y una muchacha dice, a mi papá le gustan mucho los trenes. Dice, ¿y qué tiene? Pues en la casa de campo que tenemos, en Echapa y rumbo al Popo, pues él tiene un lugar de trenes. Le digo, oye, pues me gustaría conocerlo, preséntame a tu papá, ¿no? Y entonces, pues fue vaciado, ¿no? Pues el señor vivía enfrente de la casa de mis primos, me presenta al papá, le digo, me encantan los trenes, dice, mira, el día que quieras, yo me voy todos los viernes, a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, agarro mi coche, de la familia, el que quiere ir se sube al coche y se va, los que quieran quedarse en la casa se quedan, era una familia grande, eran seis hijos, y se iba la esposa, él, a la casa de campo, y sorpresa el día que llegó a la casa de campo. Era una casa de campo que tenía 10,000 metros cuadrados de superficie, el terreno. Y había una casita de 2 pisos. La planta baja con una recámara, que era su recámara y la de su esposa, la cocina y una salita. Y la parte de arriba era un galerón, porque estás en el camino hacia el Popo, y el señor le gustaba el alpinismo. Y tenían 20 literas para que alpinistas que quisieran, amigos de ellos, ir a subir al Popo, pudieran llegar el día que quisieran, a la hora que quisieran. Se subían allá, dormían y se iban a Hacían pescar. base ahí. Hacían base ahí. Y dices, bueno, está muy padre. ¿Y lo de los trenes, señor? Ah, vente para acá. Me sacan de la casa y el tamaño de la casa era chico al lado del cuarto que había al lado, que era un cuarto de 500 metros cuadrados, donde había trenes escala Wow. H0. Con todo un sistema, era una ciudad completa de trenes, que podían andar 9 trenes en forma simultánea, automática, hecho con puros relevadores. Y empiezo a platicar con el ingeniero y empezó a decir esto, y dice, ayúdame en esto y ayúdame en... Dentro de esos 500 metros, la mitad era maqueta y la otra mitad era un taller completo. O sea, tú podías construir una locomotora pequeña en ese lugar. Tornos, fresadoras, maquinaria, sistemas de corte, lo que quisieras, herramientas, materiales, había lo que tú quisieras. Durante 3 años consecutivos, Jorge a las 2:30 de la tarde estaba en la puerta de su Los casa viernes. los viernes y regresamos el domingo a las 10 de la noche. Wow. Y pues eso o sea, mi intención de ser ingeniero, pues me lo hizo gigante Oye, la importancia de crear, ¿no? de Y, crear. y de tener alguien que te acompaña y que te comparte el hobby Y y no que te acompaña, que te empuja y me ponía unas presiones, oye, vamos a hacer esto, sí, pero cuando decías vamos a hacerlo, es vamos a hacerlo. No empieces de que no vas a venir, no y, y el cuate, pues un cuate con una capacidad financiera muy grande, dueño de una empresa, la empresa de medidores de agua de México, había 2 en México y era la competencia del grandote, y pues tenía recursos económicos y se iba este cuate 2 veces al año a Milwaukee, que casualmente donde estaba la fábrica matriz de medidores en Milwaukee, en la colonia estaban los 2 distribuidores mayoristas más grandes de Estados Unidos de trenes. Y le cerraban el centro de ventas para que él fuera a comprar. Llegaban contenedores a México con cosas para él. Entonces, se te ocurría algo, sacabas los catálogos, los anotabas y cuando él se iba, sacaba la lista y pues llénenmelos. En ese entonces, nuevamente, el tema de importación era muy difícil.
Y había 2 permisos en México para poder importar trenes a escala. La empresa H0, que estaba en la colonia Roma, y él. Wow. Y él lo traía para su uso y consumo Para personal. su hobby. Para su hobby. Wow, y qué bonito compartirlo contigo. Conmigo, y la verdad es que eso, el hijo le gustaba mucho, tenía un hijo mayor que yo, todo eso. La cantidad de hobbyistas de trenes que había en México, pues era, cuando te enterabas del lugar y querías ir, pues era el paraíso. Un Disneylandia, Un ¿no? Disneylandia y mucho, o sea, la relación con él fue una relación muy extrema, muy fuerte, Cercana. muy cercana. Y pues el tío Gamboín en un momento dado descubrió eso, la televisión, y pues iba a que quería filmar cosas para pasar en su canal, en su programa de tío Quintín, o como se llamaba, y grababan cosas. Y entonces cuando dijeron que iba a ir Televisa, pues agarra y pone una placa en la puerta que dice Ferrocarriles Nacionales de Nechapa, presidente, el ingeniero Fernández de la Garza, maquinista jefe de talleres Jorge Zavala, y el hijo él tenía otra posición ahí. Entonces, pues imagínate eso, no sé cuántas veces salió en televisión, no he podido rescatar y es algo de lo que Sería quisiera. increíble Ni uno, rescatar una ya ves imagen así. que Televisa cuando se cayó se perdió gran parte de todo su material, pues ahí debe haber quedado todo eso porque no estaba digitalizado. Oye, ¿cómo es, esto impacta en tu vida? No, pues imagínate. Es- Imagínate la confianza de hacer cosas. Y lo que dices tú de crear. Él era dueño del... Bueno, era dueño y después la vendió esa empresa a una empresa americana y él era el presidente y el director de la empresa. Y pues trabajaba en la empresa. Y pues un día estábamos ahí con los trenes y pues empezamos a lugubrar que el problema es que se descarrilaban mucho los trenes con los sistemas automáticos que había, que tenían que tocar las ruedas y las ruedas eran muy ligeras. Y dice, oye, ¿y si hacemos unas ruedas especiales de latón que pesen más para que puedan mover los switches? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y tú crees que un día paramos en Semana Santa la línea de producción de medidores para hacer rueditas de trenes? Y eso implicó aprender a diseñar las herramientas para poderlo hacer, ponerte a fabricarlas, era un ensamble de 3 piezas que había que hacer, y pues nosotros necesitábamos 500 o 1000, si vas a pagar la línea de producción haces 1000, hicimos creo que 10,000 o 20,000, no, una cantidad, o sea, bruta de esas, que después pues se convirtieron en una pieza que todos los hobbyistas usaban para sus trenes. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, me estoy imaginando ese momento, esos momentos y la, la emoción de estar resolviendo problemas, aprendiendo a esto que compartes del diseño y tal. ¿Después qué siguió? Bueno, después de eso, pues entré a la Salle, me metí a toda esa parte, estuve en la parte de ingeniería y pues me llevó a aprender a diseñar. O sea, yo, cuando dijeron vamos a diseñar un equipo, pues yo no sabía cómo se diseñaba un equipo industrial. Sabía cómo hacer cosas en alguna forma. Diseñamos el equipo, funcionó un prototipo. Tardamos 2 años en poder producir un equipo de producción y en el inter de que se hacía el equipo de producción o no, uno de los prototipos lo tuvimos que ir a probar a campo porque teníamos que demostrar pues, que tenía las condiciones para operar la energía eléctrica. El país que te pide pues, un rendimiento del 99.7% de confiabilidad. Y pues nos mandaron a Hermosillo, en donde fue un acto benevolente del director de operaciones de CFE, porque dice, no, el mejor lugar para probarlo sería Mexicali, que tiene peor clima. Dice, pero vamos a hacerlo en un lugar un poquito menos grave. Era el segundo peor lugar de México. Y en esa benevolencia pasamos el 99.7 y con eso ganamos la posibilidad de concursar contra las grandes firmas mundiales. Es que el cliente era CFE. CFE. Y pues era un concurso de dimensiones mayores, o sea, eran 232 gabinetes, que cada gabinete de esos, pues no me preguntes cuánto costaban, pero si costaban $50,000 cada uno de ellos, pues multiplica eso por, era una inversión gigante para un proyecto de una sensibilidad gigante No, la electrificación del del país, país. nada Nada más. más. Y pues a la hora que pasa las pruebas, pues es una satisfacción muy grande. Entra en producción en México, se le da el licenciamiento a una empresa en Monterrey, fabrican el equipo. Pero ahí, por ejemplo, pues de las cosas es que para poder nosotros
ser los proveedores, tuvimos que pasar un concurso internacional. Y a la hora de hacer el concurso internacional se presentaron todas las empresas del mundo. Era un concurso que a todas las empresas del mundo les interesaba. Contrato enorme, ¿no? Un Me contrato imagino. enorme. Y pues a la hora que sale que la nuestra era la ganadora, pues te sorprendías porque fue la primera unidad terminal remota que tenía dos características técnicas espectaculares. Primero que nada, era la primera que estaba hecha en base a un microprocesador en vez de utilizar circuitos integrados o lógica discreta, lo cual pues presentaba muchas ventajas. Y segundo, que en México se habían ido comprando distintos equipos previos y pues había una cierta cantidad de equipos que pensaban, ¿y cómo podemos nosotros? Pues equipos que todavía tenían una vida útil, seguirlos utilizando, integrados al sistema nuestro. ¿Qué edad tenías, Jorge? Yo tenía 22 años. Wow, ¿dimensionabas el impacto de ese proyecto? Sí, o sea, ya cuando me senté a diseñar eso y tuvimos la primera reunión en la Dirección General de CFE y empiezas a platicar con todos esos, ya traía idea de lo que estábamos hablando. O sea, sí sabía que era una cosa, el temor de que pues una tarugada podía volar el país era catastrófico, era una cosa así, un terror muy grande. Eh, pero también estaba la ingenuidad de un muchacho que no sabía lo que hacía. ¿Y cómo enfrentaste ese terror, esa emocionalidad de esa magnitud de proyecto a los 22 años? ¿Cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo en que o sea, yo no dormía porque teníamos que sacar las cosas, trabajaba 16, 18 horas al día. O sea, cuando me dijeron que teníamos 3 meses para hacer el prototipo y lo presentamos en CFE a los 88 días, que eran 90 los que teníamos de límite, después de eso yo creo que me dormí una semana. O sea, el estrés, el cansancio, el agotamiento. Y la verdad es que, pues, o sea, siempre fui muy workahólico en la Salle cuando pues los compromisos que adquirí yo como estudiante me hicieron pensar muchas de esas cosas muy fuerte. Entonces, aquí fue una experiencia tremenda y hicimos la parte de que fue la primera unidad que se presentaba a un concurso internacional en el mundo con microprocesadores. Wow. Y dices, wow. Y segundo, que pues una de las cosas es que había 5 fabricantes importantes y cada quien tenía un protocolo de comunicaciones propietario para mantener un concepto de locking, que es cómo te mantengo usando mi equipo y no compres el del vecino. Y entonces, cuando yo descubrí eso, lo que yo hice fue diseñar algo que pudiera trabajar con los 5. Y entonces, pues, rompimos una de las reglas no escritas en el mercado, de que los equipos eran propietarios, y eso pues fue una maravilla. Mi ¿Qué? frustración más grande de eso, hicimos algo por primera vez en el mundo impresionante, que no hubo una sola persona que tuviera ni las agallas ni la visión para llevarlo más allá y que se venían en otras partes del mundo. Y nunca más se volvieron a diseñar sus equipos. ¿Eso se convirtió en tu empresa No, o no. era parte de CFE O sea, el y... Instituto de Investigaciones Eléctricas es un centro descentralizado Ok. que dependía de la CFE, que está en Cuernavaca, y que en el instituto se diseñó, se hizo todo lo posible, se apoyó todo lo posible, y cuando estuvimos ya en la posibilidad de que eso se fabricara, se licenció la tecnología a una empresa en Monterrey, y ellos fabricaron y se hicieron responsables de la producción. Nosotros ya no Y esa jugamos ahí. tecnología pudo estar alrededor del mundo. Esa tecnología pudo haber sido alrededor del mundo, y dices, ¿y? Y cuando tú me preguntas cuáles retos, tengo 5 casos de esos en mi vida. Sí, pues justo vamos en esa dirección porque eh, es el conocer tu trayectoria. Yo no sabía lo de los trenes, pero, pero eres inquieto. Ahora entiendo por qué te encanta también escribir en el periódico. Has, al punto, al día de hoy, has creado 10 empresas o más. Estoy en la 11, Y, estoy en Steel Mode, como le dicen en Estados Unidos, en la 11ª. y sigues empujando. Vamos para allá. Después de comisión
de esta experiencia y de esta... ¿qué hiciste? Y ahí, pues, en alguna medida me tomé mi sabático, que era un compromiso que yo tenía con el instituto. Cuando yo entro a trabajar al instituto, yo era estudiante. Y pues me contratan, y pues me contratan en una posición que requería una maestría. Y entonces, desde el día cero me advirtieron, para que tú puedas seguir trabajando en el instituto, tienes que sacar una maestría para mantener la posición que tenía. Y pues fue una decisión que el primer año, pues olvídalo, no se hizo, el segundo año no, el tercer. La fui postergando hasta que en el quinto año, pues me dijeron, oye, ya tienes que hacerlo porque, pues, o sea, estás en falta. Y gracias al mismo instituto, pues se consiguieron becas y me fue a estudiar a Canadá. Regresé ya con una maestría, ya pude estar haciendo esas cosas, pude mantener mi posición. Y 2 años después de eso, de haber cumplido con mis compromisos morales o virtuales que tienes para regresando, tienes que supuestamente trabajar 2 años para una institución pública cuando regresabas de CONACYT, bajo las leyes que había en ese momento, las reglas que había, y pues me quedé. Y a los 2 años, el mismo instituto fomenta la creación de empresas de tecnología y se crean 3 empresas, Syntec, Sidetex y Cimex, que hacen el equipo, los sistemas y la instrumentación de todo lo que nosotros habíamos estado participando. Se busca la descentralización para que se queden en empresas y yo me voy a una empresa y ganamos un proyecto para poder automatizar un ingenio azucarero. ¿Qué sabía de azúcar? Pues lo mismo que yo sabía de energía eléctrica cuando empecé, nada. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues me invitaron, yo ya traía una maestría, mi maestría fue en procesamiento, en multiprocesamiento, diseñé una arquitectura para poder hacer el sistema de, eh, de automatización distribuido, en que usábamos computadoras personales para la interfase, computadoras, mini computadoras para el procesamiento y MIDI computadoras, o sea, computadoras intermedias para hacer la simulación de cómo poder cristalizar azúcar eficientemente. Y esto, pues me toca a mí estar muy metido en la parte del software. Diseñamos una arquitectura increíble en que usabas 4 plataformas de tecnología diferentes, marcas diferentes, sistemas operativos diferentes, y todo el código, todo sin excepción, se escribió en C y podías tú compilarlo para que corriera en el punto de medición como en la megacomputadora. O sea, tú agarrabas los módulos, diseñé yo personalmente el lenguaje de programación que se utilizó para la automatización, inventamos un lenguaje, se usó y se creó un sistema que logramos hacerlo en 2 años con 150 personas. Y logramos, one more time, ser la primera instalación en el mundo que hacía cristalización de azúcar 100% automática. O sea, y eso tenía unas repercusiones brutales. Cuando tú haces azúcar, el primer paso que quieres es tener el azúcar de más alta contenido o sea, bricks, que se llaman. Los breaks. Los bricks, tú estuviste en la industria refresquera, conoces eso. Los bricks. Y segundo, cómo lo puedes hacer con la menor cantidad de energía. De energía, que ese es un gran reto para los ingenieros. Y logramos cristalizar azúcar con la mejor optimización que se nos pudo haber ocurrido para poder reducir la energía y aumentar los bricks. Y ser más consistentes en un momento. Que ese es el reto, porque también la calidad del azúcar es... Sí, sí, porque la caña que entra pues es diferente en cada batch y pues y eso funcionó increíble, se hizo y segunda frustración de mi vida. Se implementó y... Se implementó, se Oye, usó. pero cada proyecto estabas adquiriendo una experiencia bárbara. Sí, no, este proyecto fue una experiencia increíble. Tío, yo era el líder de una de las 3 unidades dentro del proyecto, pero tenía una influencia en todas porque la arquitectura de software que yo propuse les gustó a los demás y la adoptaron y usaron muchas cosas y muchas ideas, que es el método de administración que pusimos para cómo llevar el control del avance del proyecto. Era un proyecto que teníamos, pues estaba auspiciado por el gobierno y pues tú sabes que cuando está auspiciado por el gobierno tienes deadlines que se llaman cambio de sexenio y tenía que instalarse antes del cambio de sexenio.
Y teníamos 2 años para hacer eso y lo logramos hacer en 2 años. Impresionante. Wow. Realmente fue. Pero mi frustración, que haces un proyecto de esa magnitud extraordinario que nunca más se volvió a usar. Fíjate que eso, esa constante pareciera, no sé cuál es tu opinión, pero la visión del creador, la visión de la figura que está diseñando y que tiene la solución versus la visión de quien dirige el proceso, si no están alineadas, se queda en una situación muy reducida a solucionar un problema determinado y no a la expansión y al aprovechamiento del desarrollo. Exacto, y la verdad es que eso es muy triste. Tuvimos una oportunidad gigante. ¿Cuántos ingenios hay en el mundo? Pudimos haber sido lo que me dijo el presidente de ICA, Gilberto Borja, en ese momento, cuando presentamos ya todo el proyecto terminado, y yo le digo, oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos ingenios vamos a ir a buscar? Me dice, nosotros hacemos proyectos. Vendamos la tecnología, asociémonos con alguien, hagamos algo. Nosotros hacemos proyectos. Fue la peor decepción que pude haber tenido en mi vida. En ese instante renuncié de la empresa. O sea, en ese momento dije, yo no quiero saber nada más. Y entonces ahí ves que pues, estaba metido el gobierno, estaba metido la iniciativa privada, y ninguno de los dos tenía visión. Y estabas jugando con la gente que creías que era visionaria. Y que en cierta forma, al buscar esa tecnología lo eran, pero no lo suficiente, o sea, no con esta visión global. Y esto ocurre lamentablemente y en mi opinión muy particular, cuando el gobierno se quiere meter a jugar a la empresa, pues pareciera como que está jugando en una cancha que no le entiende muy bien, porque tampoco es su función. Y bueno, pues hay efectos, ¿verdad? Pero bueno, después, ¿qué pasó? ¿Renunciaste y qué hiciste? Renuncié, la verdad, pues imagínate esto, renunciar cuando sabes que estás a punto de tener tu segundo hijo. No estaba, yo no había previsto absolutamente nada. Llego a mi casa y no sabía qué hacer. O sea, me encierro en mi estudio y te piensas a poner, no quieres decírselo a tu esposa. Le hablo a 2 amigos y les digo, oigan, quiero platicar con ustedes mañana. Vivía en Cuernavaca, me voy a la Ciudad de México, veo a uno, platico, me dice, oye, pues yo tengo proyectos muy interesantes que podríamos hacer. Era el director de proyectos de Honeywell de México. ¿Me puedes ayudar en esto y en esto y en esto? Le digo, pues sí. Me salgo de ahí, me voy a platicar con el, el que era en ese momento el director de automatización de aguas de la Ciudad de México, un compañero de escuela, y le dije, oye, pues ando viendo qué onda, qué necesidades tienen ustedes. Y me platica pues, cómo opera el agua. Y pues, el agua opera en la misma manera que trabajaba la energía eléctrica, en una escala mucho más reducida. Le digo, oye, ¿por qué no automatizan esto? Dice, pues, ¿cómo automatizan? No, o sea, no había un plan armado, siempre se había hablado de eso, pero pues siempre con la expectativa y con la visión de que eso podía costar mucho, que era difícil, que tenía sindicatos. Y le digo, ¿por qué no hacemos un experimento? Vamos a probar un pozo. Descríbeme cómo es un pozo, me enseñan, me muestran cómo funciona un pozo, voy con ellos a un pozo. Oye, pues vamos a probarlo. Y sin pedirle nada, sin nada más que la información que me dio, llego, platico con 2 amigos y les digo, oigan, tenemos la posibilidad de hacer este proyecto de software y tenemos la posibilidad de hacer estas cosas. Y ahí fue interesantísimo. Dicen, mis 2 amigos trabajaban tiempo completo en empresas que estuvieron antes conmigo y me dicen, pues no, no hay dinero para poder nosotros salir, tenemos compromisos, pues yo tampoco tengo dinero. Pero pensemos qué hacer. Y entonces cotizamos el proyecto de software, fue un muy buen proyecto, que me dio de comer. Cuando empecé yo a comer y a hacer cosas, diseñamos en 30 días una unidad que podía controlar los pozos. Y llego a Aguas de México, se los muestro, le digo, oigan, vamos a probarlo, ¿no?
Lo probamos y dice, oye, pues está bien. ¿Y el costo? Pues era un costo. No estaba previsto, no había presupuesto para eso, pero no estaba en un terreno que no se pudiera empezar a hacer. Y empezamos con 10 pozos. Y de eso, pues el proyecto fue tomando vuelo y pues la empresa hoy sigue y hoy existe, yo ya no tengo nada que ver con ella, pero pues fue un proyecto que me enseña, lo que había aprendido es, encuentra un buen problema, busca cómo resolverlo con lo que sabes, construye lo menos que puedas para demostrar que funciona y haz que la gente confíe en que lo que estás haciendo vale la pena. Sí, estás hablando de diagnóstico, MVP y Y, nace una empresa. y nació. Y ahí nació Ingeniería Computacional para el Ser Humano, que existe la empresa en Cuernavaca, todavía. Hicimos muchísimas cosas, después ganamos un gran contrato en la automatización de la red hidráulica de Ciudad Juárez y automatizamos otras cosas. La empresa empecé yo a diversificarla, hicimos el sistema para cobrar el agua en la Ciudad de México a través de terminales portátiles. Los planos de hidráulicos de la Ciudad de México no estaban muy bien que dijéramos, hicimos software especial para eso. Hicimos un montón de proyectos que hubo un momento en que dije, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues yo ya andaba medio aburrido, porque pues ya eran cosas rutinarias. Y entonces pues les digo a mis amigos, oigan, les vendo mi participación. Y con eso arranqué otra empresa, y arranqué otra empresa, y arranqué otra empresa, hasta que llegué a 7. La última, pues fue una empresa de software bastante interesante, que nace, pues, dándole servicios de outsourcing a Microsoft en el website en español, y se convierte en un proveedor de proyectos interesantísimos, como fue, pues, Sección Amarilla, la primera versión en línea, la primera tienda que aceptó tarjetas de crédito, Sambors, la hicimos nosotros. El sistema de comercio electrónico que SAP conectó a Pemex para la distribución de gas, lo hicimos nosotros. Y de ahí hicimos un chorro de proyectos hasta que pues un día esa empresa llegó a su fin por una crisis financiera de Argentina. Ándale. Sí, nosotros teníamos puros proyectos de clase mundial y pues los argentinos se convierten en hipercompetitivos, devalúan la moneda de tal manera que lo Mm. que ellos vendían, no, o sea, lo que nosotros hacíamos por $1, ellos lo hacían por 30 centavos. Como todos tus clientes son internacionales y no lo estás haciendo, o sea, el 90% de lo vendíamos fuera del país. Y pues en ese momento te ponen en guardia, porque pues, ¿cómo vas a ir a ganar contratos cuando estás compitiendo en un mercado en que pues, los argentinos tenían una muy buena capacidad en hacer cosas de este tipo? Estaban lejos, no era fácil, eran caros y súbitamente se hacen hipercompetitivos. Y ahí cierro mi empresa, trato de hacer un fondo de inversión de capital de riesgo, ahí hay pininos, y eso más bien terminó derivándome en que tuve la oportunidad de conocer el proyecto de Tecva para hacer una aceleradora mexicana de negocios en Estados Unidos, y pues me invitan a dirigir la Silicon Valley. Y Esa pues, está muy padre. Platícanos esa historia porque ah, ah, cómo nace la idea. mira, la idea nace con muchas cosas muy interesantes. O sea, el presidente Fox en el 2004 lanza el programa de los changarros. Y cuando lanza el programa de los changarros, yo estaba queriendo arrancar un fondo de inversión de capital de riesgo después de mi última empresa. Y entonces tengo contacto con la Secretaría de Economía y pues yo les iba a presentar cómo poder desarrollar empresas de gran calibre, lo que yo le llamo las empresas del futuro, y pues lo que queríamos es, oye, el programa de los changarros está muy bonito, ¿cómo hacemos las empresas del futuro? Y eso termina en una conversación que ahí sucede una cosa extraordinariamente de serendipity, o sea, casuística totalmente. Yo voy a la secretaría a presentar el proyecto de cómo hacer esto con fondos de inversión de capital de riesgo en México, creando, yo había estado viendo el tema de hacer aceleradoras, no existía el concepto de aceleradoras, la única referencia que habíamos encontrado era una en Australia, que habían intentado no hacer una incubadora, sino un acelerador.
La diferencia básicamente es, incubar es empezar un proyecto, acelerar es, tienes una empresa que camina como la hago más grande. Y aquí, pues, lo que decíamos, vamos a hacer que las empresas de México pues, engorden, crezcan y aumenten su capacidad. Y bajo ese concepto, pues yo voy a presentárselo a la Secretaría de Economía. Y casualmente estoy presentándolo. Y al director que le estaba presentando lo mandan llamar de la subsecretaría. Y me dice, oye Jorge, me habla mi jefe, tengo que ir a verlo. Y pues, discúlpame, pero pues reprogramamos la llamada contigo, la visita contigo. Entonces no termino de hacer la presentación de mi proyecto. Se van y en la noche estoy en mi casa y me hablan por teléfono. Me hablan por teléfono de FUME, que el director general que era Guillermo Fernández de la Garza, el mismo director que había estado en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Y me dice, oye Jorge, fíjate que hoy estuve con el subsecretario platicando de cómo poder desarrollar empresas. Y pues tú tienes mucha experiencia con lo que se hizo de Sintec, de Cidetec y todo eso. Y pues vamos a ir a una visita a Silicon Valley, ¿no quieres ir con nosotros? Y yo nada más me quedo, la persona que interrumpió mi cita fue esta persona. O sea, la persona con que yo estaba hablando, la llamaron para que fuera a la reunión que estaban teniendo ellos. Le digo, ya sé lo que quieres hacer. ¿Cómo? Yo, ya lo sé. Me invitan, voy a Silicon Valley, empezamos a platicar el tema. Visitamos pues empresas, visitamos incubadoras, todo eso. Y ahí surge la idea de que pues, sería bueno evaluar qué tan factible eran las empresas mexicanas para una inversión de capital de riesgo. Lo cual, pues en México no había capital de riesgo. Yo estaba arrancando el segundo fondo de inversión de capital de riesgo que iba a haber en México, o que está, y pues estaba en una etapa muy temprana todo eso, no había nada realmente. Entonces vamos, platicamos, y en la semana PYME del año 2004 se hace una convocatoria dentro de la semana PYME abierto para que la gente fuera, para que presentaran las empresas que podían ser susceptibles a analizarse para una inversión de capital de riesgo. Conseguimos 25 empresas que se presentan, traemos a 5 personas de las que vimos en el Silicon Valley a que dieran su punto de vista, y de ahí surge la idea pues, de que ver cuál era la madurez de las empresas. Terminan la entrevista con las 25, el secretario de Economía, Fernando Canales, en ese momento, les iba a dar un reconocimiento a estas empresas y iba a nombrar cuál iba a ser pues, la más atractiva al capital de riesgo. Y ahí surge algo muy interesante, porque pues, hay el evento dentro del marco de la semana PYME, o sea, un día se hicieron la presentación, la evaluación al día siguiente, y el tercer día se dio el premio. O sea, era una semana, había mucho tiempo para hacer cosas. Y ahí pues sale pues nuevamente serendipity en alguna forma. ¿En qué? Pues agarras y dices, ok, ¿cómo puedo yo hacer las empresas del futuro? Es algo que está en la cabeza. Guillermo Fernández de la Garza lo conocí cuando hablábamos de por qué el ingeniero mexicano no es emprendedor. O sea, era un tema que en mi cabeza ha estado flotando toda la vida. Vas conectando los puntos hacia atrás, ¿no? ¿Entiendes por qué? Y entonces llega la hora de la presentación, de la premiación. Y pues yo llego a la premiación, pues como hijo de vecino, a pues, ver cuál era el resultado. Había participado en el proceso de selección y de evaluación y todo eso. Y conocía cómo estaba el tinglado. Y me dice la gente de la secretaría. Dice, oye, estamos esperando a tu jefe para que ponemos de acuerdo de que pues, él va a ser el keynote speaker de esta presentación. Mi jefe era el cuate con que estábamos haciendo el fondo de inversión de capital de riesgo. Y le digo, pues yo no tengo idea que vaya a venir. ¿Cómo si está invitado? Pues en alguna forma se traspapelaron las cosas, que nunca se enteró él. Y él estaba de vacaciones ese día en Chile. Ándale. Entonces no había poder humano de que estuviera en la reunión. No había. Y entonces me dicen, oye, acabas de ganar el premio. Y tú dices que si me gusta hablar en público,
Imagínate, ante una audiencia, eran 3,000 personas, 2,000 personas, fue uno de sus salones gigantes ahí del Centro Banamex, y pues se va a dar el premio a la mejor empresa. ¿Y quién iba a dar el pitch? Jorge Zavala. ¿Y cuánto tiempo tuvo para prepararlo? Pues como 10 minutos. Y pues me aviento un pitch muy bueno. Hablo pues de la importancia de cómo estas empresas deberían cambiar la economía de México. Conocía a las 25 empresas, podía mencionarlas por nombre si yo quería. Y pues agarré, pues dije, bueno, la que ganó, o sea, ya habían anunciado la que habían ganado y cosas por el estilo. Esta empresa pues tiene estas características, está haciendo este tipo de breakthroughs, y esto tenemos que hacer que pase más. Termino mi pitch, y en estos eventos magnos donde están gentes de alto nivel, se acostumbra que cuando se levanta las personas que están al lado, en este caso el secretario, pues una persona del estrado se siente junto a él para que no esté vacío el lugar. Es una costumbre. Entonces, yo acabo de terminar y levantan o iban a levantar a la persona que estaba junto al secretario para dar el cierre antes de las palabras del secretario, cosas por el estilo, ¿no? Entonces me sientan junto a él. Y pues yo no lo conocía, platicamos un poco, dije, pues lo que vale la pena es que hay que hacer algo interesante. Esto es una gran oportunidad. Estuvimos en el Silicon Valley y pues el chit chat que puedes hacer en 10 minutos que estás ahí, platicamos y ahí quedó para mí. Punto. 2 meses después o un mes después, eso fue en octubre, un mes después en noviembre, CONACYT organiza una visita a Chile para hablar de cómo se hacen las empresas al estilo chileno a través de la Fundación Chile. Viajamos a Chile un grupo de 14 mexicanos, yo voy en la delegación, y ahí, entre la gente de la Secretaría de Economía y FUME, que es donde estaba Guillermo Fernández, pues me invitaron que si me quería ir a Silicon Valley. Y pues la verdad es que es una oferta difícil de poder rechazar. Irresistible, ¿no? Irresistible. Para el momento en el que se estaba viviendo, lo que estaba sucediendo allá, la oportunidad de... Y la oportunidad para México, o sea, y la verdad es que el proyecto para mí, pues creo que fue una experiencia en lo personal extraordinaria. ¿En qué consistía ese proyecto, Jorge? El proyecto era, abrimos una oficina física que teníamos 1,000 metros cuadrados, con cubículos para recibir a 25 empresas simultáneamente, un auditorio externo a ese espacio, o sea, un auditorio en un edificio donde había un auditorio adicional para poder hacer eventos de 100 o 200 personas, y se les daba el 50% a través del fondo PYME de dinero a la gente que quisiera invertir, otro 50% para poder seguir. Que es que era un proyecto genial. Era un proyecto Genial, genial. genial. Y entonces, pues yo en lo personal me llevé 700 empresas. O sea, fueron a visitarnos y había programas que inicialmente pensamos en hacer programas de un año. Pero un año, 25 empresas y todo eso, pues ¿cuándo íbamos a hacer que el país cambiara? A los 3 meses hice una propuesta de que hiciéramos un programa corto, que hiciéramos un proceso alternativo y empezar a jugar con ideas, y empezamos a hacer programas que eran, el del año se mantuvo, se hicieron programas de 3 meses, programas de una semana, a que la gente descubriera cómo poder hacer negocios de alto impacto. Y eso es increíble. Dios, no más lejos, ahorita acabo de venir de platicar con un amigo en donde dice, pues es que mi impresión del Silicon Valley es ta. Digo, oye, yo llevo 20 años viviendo en el Silicon Valley, creo que no lo hemos entendido. La gente que va, aún este caso de la persona que habló en este sentido, ha ido muchas veces, pero nunca ha estado inmerso en cómo es. Y como todo buen lugar, es un lugar que yo te puedo decir que es el lugar más difícil de aprender a poder estar. ¿Por qué? Tiene características muy interesantes, y eso es una buena pregunta. Primero que nada, es un lugar altísimamente abierto que cerrado. Sí. Tú puedes hablar muchas cosas al principio. Si tú tienes capacidad de hacer una buena sinergia, la gente sigue siendo abierta. En el momento que tú dejas de ser atractivo para una conversación, simple y sencillamente te ignora.
Es un ambiente transaccional gigante. Es, ¿qué hago por ti? ¿Qué haces por mí? Hay ganancia de los dos lados. Todo el mundo feliz. No gana uno de los dos lados. Pues bueno, hay que ver si lo que pagas por eso, pues vale la pena que yo siga contigo. Si no hay ganancia, no hay tiempo que perder. El factor más importante que debemos entender es nuestro tiempo es único. Y si no estás haciendo algo valioso, no, ni quien te voltee a ver. Y entonces es un lugar con unas características sumamente interesantes. O sea, tú puedes hablar fácilmente con miles de personas. Cuando llegué allá hablé con un montón, pero así yo les hablaba por teléfono a inversionistas de capital de riesgo gigantes, estoy manejando este programa, que hago, quiero una cita contigo y voy a platicar, me recibían de maravilla. Cuando decías, quiero volverte a ver, ¿cuántas empresas traes? ¿De qué tamaño son esas empresas? ¿Qué valor tienen? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué proyección tienes? ¿Traes un aval de que va a ser? No, bueno, es que estamos trabajando en desarrollar todo eso. Ah, bueno, pues cuando acabas de desarrollar, vienes a ver. Punto. Tan Y, claro como... o sea, no son mad feelings, no es mala conducta. Tú lo interpretas como rechazo, pero cuando lo entiendes, tú sabes, si no agrego valor. Fíjate que ese punto es bien importante porque en México pareciera que tenemos esta cultura de protección, en donde esta dinámica de hablarte de frente de forma franca, No se nos da. no se No nos, se nos da. nos cuesta trabajo y creo no es malo porque es la forma de avanzar enfocados en un objetivo y si está bien para ti y está bien para mí, seguimos avanzando y si para una de las partes no, con permiso, Sí. a lo que sigue. A lo que sigue. Y no es grosería. Mucha gente cuando llegaba y iban conmigo a eventos, es que platicé con este cuate después de que le dije me dice mucho gusto, se despidió, le pedí su tarjeta y dice, no, nos vemos luego. Si no te da la tarjeta es que no quiere ni siquiera, no hay conexión contigo, no tiene necesidad de tener una conversación contigo. Y tú no demostraste una necesidad de seguir platicando con él. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero pues ¿Cómo superas eso? bueno, pues lo que supera, lo que tú aprendes es que tú cada vez que vas a cualquier lado, tú primero que nada te fijas, ¿por qué voy a ir a tal lado? Tu primera, ¿qué quiero? Quiero vender, quiero comprar, quiero buscar contactos, quiero divertirme, punto. Y cuando llegas a un evento dices, oye, fíjate que yo traigo un startup que ando buscando un ingeniero en este perfil o ando buscando una empresa que me ayude en esto. No, fíjate que yo no conozco a nadie, mucho gusto y adiós. Ah, no, hoy ando buscando una empresa que haga sistemas de inteligencia artificial y que trabaje con agentes para el sector médico. Ah, fíjate que sí, yo he estado haciendo ese tipo de actividades, me gusta, hice este proyecto, puedes verlo, lanzamos al mercado, crecimos de vender con $100,000 el primer año a $5 millones el segundo año. ¿Qué necesitas? Entonces, ¿cómo lo superas? Muy fácil, define a qué vas. Cuando dices a qué voy, es a qué estoy dispuesto a dar, qué quiero obtener y en qué manera continuamos esta conversación. Ahora, hablaste de un sistema abierto. Ajá. El sistema abierto es transparencia total, absoluta, cero miedos. La, Y la esa pre- cultura acá es, tengo una idea y la protejo y que no se escuche, que no se den cuenta el miedo de me la van a robar y tal, cuando algo que hemos conversado mucho es la idea, es lo de menos. sí, no, mira, el primer paso en Silicon Valley, cuando tú llegas, ok, soy fulano de tal, tengo una empresa de tal tamaño, vendo tanto, tengo tanta inversión. Tú le preguntas a un mexicano, oye, ¿qué hace tu empresa? Software. Escúchalo. ¿Qué significa eso? Sepa. Oye, ¿cuánta gente tienes? Un montón. Ah, ¿y cuánto vendes? No, eso es confidencial. ¿Ya? ¿Cómo abres conversación No, ya, con ya la eso? mataste, ya Claro, no hay conversación, punto. claro. ¿Por qué? No, software, puta, software es cualquier cosa. ¿De qué? Es todo y nada, ¿verdad? Exacto. No, estoy trabajando ahorita en un proyecto en que estoy queriendo hacer un sistema para
salud mental, en donde estoy tratando este problema de salud mental y tengo ahorita 500 casos que he probado con un índice de éxito del 24%. Es mucho poco, quién sabe, pero es 24%. Oye, ¿y en qué te puedo ayudar? Bueno, tú eres, tú eres psiquiatra, tienes tecnología para detectar comportamiento humano, tienes un algoritmo para con los ojos identificar el grado de ansiedad de las personas. Podemos platicar, podemos integrar, podemos hacer. Hay una razón, es transaccional. Oye, y el que logra superar esta barrera cultural tiene muchas posibilidades Pues mucho, porque de... pues, o sea, tú sabes que vas a un evento y regresas resolviendo el problema o encontrando personas que te van a resolver, que te pueden ayudar a resolver el problema o te pasa muchas veces, hay gente mía, sabes que eso yo no entiendo mucho, pero fíjate que en tal instituto o en tal lugar o fulano de tal o perenga, pues ya, ahí tómale nota porque te están dando tips que cuántas veces encontrar las cosas que queremos, aún hoy con toda inteligencia artificial y con Google y con cuesta Sí, trabajo, el simple hecho de que alguien te recomiende te hizo ganar mucho tiempo. mucho tiempo. De las empresas que fueron a Tecva, un caso de éxito que recuerdes. Mira, aquí hay varios casos de éxito que me encantan. En particular hay uno que realmente es así mi favorito, si quieres verlo. No debería decirlo porque pues al final de cuentas... Oh, bueno. Pero hay una empresa que se llama Ecopixel, Ecopixel International. Sergio Aguirre, un muchacho, ingeniero, fanático de los juegos de video, quiere hacer juegos de video usando tecnología 3D. Hace 15 años. Intenta, hace cosas interesantes de video, y cuando empieza a ver el entorno, la problemática de hacer un juego de video, dice, esto no es lo que yo quiero. Dice, ok, me regreso a México. Regresa a México, platicamos con un profesor, le dice, oye, lo que tú estás haciendo podría servir para cuestiones médicas. Dice, pues yo no tengo nada de conocimiento de cosas médicas. Dice, sí, mira, en el tema de colonoscopía podrías hacer que te den imágenes del colon cuando hacen una colonoscopía y tú puedes revisarlo para poder detectar pólipos de cáncer en el colon. Empieza a ver, dice, pues mira, suena interesante. Vuelve a aplicar al programa. Llega a Silicon Valley. Nos plantea todo eso. Experiencia en cómo hacer cosas de video y cosas, pues, bastante... O sea, entendía el tema. No quiere decir que entendía cómo hacerlo específicamente para esto. Cómo puedes detectar un pólipo, cómo lo mides, el grado de certidumbre que eso tiene. Y entonces, pues, le presentamos a un programador en esos terrenos que podría ayudar a complementar las capacidades que él tenía de tecnología para poder resolver las dudas que pudieran existir de cómo resolver eso. Bueno, pues ahora necesitamos conseguir unas imágenes o unos sets completos de colonoscopías. Híjole, pues eso, ¿dónde las consigues? Pues te sorprendes de que hay... En Estados Unidos tú encuentras todo si sabes buscarlo. Y nuevamente en pláticas con gente, en networking, en tal lado puedes conseguir, hay un acervo público para esto con casos sanos, casos enfermos, y los puedes bajar, cada uno tiene un terabyte, ¿no? Hace 15 años bajar un terabyte en línea, pues eran varios días a veces. Pero bueno, lo hace, empieza a hacer esto, platica, conseguimos el contacto con una persona que participó en el diseño y puesta en el mercado de los primeros tomógrafos por parte de Panasonic. Un cuate ya jubilado, había llegado a ser vicepresidente de General Electric Health y le presentan el proyecto y dice, oye, qué padre. Pues ando buscando un mentor que me ayude pues, a entender cómo puedo llevar esto hacia adelante. Y este cuate, de maravilla. Empieza a ayudarlo. Un día se queda sin dinero,
Sergio dice, oye, ya no tengo lana. Este cuate dice, no te pares, cabrón. Yo le invierto como inversionista ángel. Le invierte un poquito de lana, llegan a un cierto punto y le dice, oye, ¿por qué no vas a platicar con fulano de tal, que es un cardiólogo? No le dice eso. Le dice, ¿por qué no vas a platicar con este médico en Stanford? Pues voy, no, es que no lo conozco, no sé ni quién es. No, yo ahorita le hablo y le pido que te reciba. Llega con su equipo para poder hacer todo el rollo, con una tecnología que ya había empezado a integrar de cómo proyectar imágenes en tercera dimensión sin lentes. Lo monta en la sala de juntas de Stanford, donde lo va a ver este cuate. Y cuando llega, dice, bueno, pues yo voy a hablar de colonoscopia virtual que estamos haciendo. Y le dice, yo soy cardiólogo, ¿a qué vienes? Pero es que, pues me dijo mi socio que platicar contigo. Pues a ver, ya estoy aquí, platícame, ¿no? Casi, casi. Le muestra lo que él tiene y el otro cuate se queda. Dice, oye, está bien padre esto. Y si agarramos a un paciente y lo pasamos por un CAT scan y generamos un modelo del corazón, ¿yo podría manipular el corazón como me estás mostrando el colon? Pues yo creo que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Pues sí, deme material, necesitamos dinero para hacer algunas cosas. ¿Eh? Dice, nada, vamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Pues 30 días o algo así. Regresa, le muestra eso, agarran eh, la, la tomografía de un paciente, lo meten al sistema, al día siguiente iban a operar a ese paciente, diseñan la operación del corazón, que agarran, pues, juegan con el corazón que se crea virtualmente, lo manipulan, encuentran problemas y detalles antes de entrar al quirófano, el día anterior. Entra al quirófano y la operación que normalmente tarda 12 horas, la hacen en 8. No hubo un solo problema, todas las cosas que habían anticipado las pudieron resolver. Y el doctor dice, oye, pues esto es una maravilla. Escribe un paper, empieza a publicarlo. Eso fue hace 10 años. Hoy esa tecnología se usa en todos los hospitales conocidos del mundo. Wow. Y ahí estás viendo, tío, hoy ya no trabaja solo, es todo tío, un equipo, es una empresa ya organizada, pero él empezó solo. Fíjate, lo que inició como videojuegos, ¿En dónde terminó? el pivoteo y cómo se da a través de escuchar, de estar abierto, de retar la idea, pero es así. Exacto. Y entonces, pues, uno nunca sabe a dónde va a llegar, sabe que va a llegar cuando tiene ganas, y hay que estar abierto. Y aquí, pues, de juegos a colon, todo lo de colonoscopía no está guardado, o sea, tardó 7 años en conseguir la autorización del FDA para poder hacerlo, todo eso. Y pues ahí tiene una segunda beta que no sé en qué estatus esté, pero la otra le ha ido muy bien. Wow, hay que trabajar fuerte justo en abrir esa mentalidad, esa cultura. México tiene mucho talento, Jorge. México, yo soy un convencido de que en México hay capacidad intelectual bárbara y hay que, en mi opinión, hay que buscar la manera, y estas conversaciones las hemos tenido, cómo resolvemos el tema para poder ayudarle a los jóvenes a que de cierta manera se la crean, ¿no? Y mira, yo creo que ahorita estamos en un momento crítico. Hay todo un run run, hay mucho ruido en el mundo por el tema de semiconductores. Es algo que decimos, queremos fabricar, queremos diseñar, queremos hacer algo. Yo creo que es una oportunidad de ver. Esa es una oportunidad en el mundo, no es de aquí, es en todos lados. La pregunta es qué hacemos en México. Y yo creo que estos ejemplos que hemos mencionado, cómo empiezas para diseñar un equipo que termina controlando la energía eléctrica del país, pues empiezas, o sea, si hubiéramos diseñado una estrategia de que vete de contrabando para comprar una tableta para ver cómo hacías eso, probablemente no hubiera funcionado. Hoy, una de las cosas que estoy haciendo es en el tema de semiconductores. Armé un grupo de trabajo en Silicon Valley. Hemos estado trabajando durante más de un año y hoy tenemos un curso para poder enseñarle a alumnos
de prepa y de carrera, cómo empezar a diseñar cosas con circuitos integrados. Con software de dominio público, con kits que valen $50. O sea, quitarle todas las barreras. Me podrás decir que, oye, hacer eso y platicar con las grandes empresas que están haciendo eso, que lo que estamos haciendo es de juguete. Pues sí, pero hay que empezar a jugar. Hay que empezar a jugar. Es la realidad. Si no juegas al principio, tú no vas a ser. Tú nunca vas a ser el campeón de Fórmula 1 si no corriste una bicicleta. Si no te subiste a un carrito, a una avalancha. Y es algo de lo que yo creo que en México tenemos un tremendo problema. Todo el mundo piensa que hacer una fábrica de coches es construir Nissan de Aguascalientes. No es cierto. El primer coche Tesla se hizo en un garage en la manera más rudimentaria del mundo. Fíjate que eso que dices es bien importante, porque creemos que justo la innovación es cara, está alejada de los alcances que tenemos en este espacio. El MVP, el famosísimo MVP, ¿no? Que es, hey, algo que me compartiste y lo tengo muy presente es, equivócate rápido y lo más barato posible. Ya, dale, pero arráncate. Exacto. Eso es lo que, en mi opinión, hay que promover y hay que empezar a practicar. Habrá más, porque hay lugares en donde lo están haciendo, pero hay que hacerlo más. Hay que hacerlo más y en cualquier lado. Yo hoy sí estoy convencido que en México, cada vez que queremos hacer algo que nos gusta, si no es megaproyecto, no jalan las cosas. De una columna o uno de los artículos que escribí en el mural aquí en Guadalajara, son megaproyectos con microresultados. ¿Por qué no hacemos microproyectos para megaproyectos? ¿Cómo empezamos en chiquito? ¿Cómo empezamos a jugar? ¿Cómo empezamos a movernos? Es que necesitaríamos nosotros 100,000 ingenieros. Pues sí, pero si no tienes el primero, ¿de dónde? No hay forma. Y es algo que no hemos entendido. Es algo que me llama la atención. Tú hablas con toda la gente y dices, ya vamos a arrancarnos. Ya tengo el logotipo, ya constituí la empresa y ya tengo el edificio. Eso es irrelevante. Que lo necesitas definitivamente. Pero si no sabes hacer lo que quieres hacer y no tienes el cliente que necesitas, vas a pagar el costo de un edificio, vas a tener una empresa que no opera y vas a tener un logotipo que a nadie le importa. O el proceso sería, identifica el problema y ponte a buscar una solución. Identifica el problema. Busca a alguien que le interese ese problema, que tenga ese dolor y que esté dispuesto, una vez que ya plantees tu solución, a pagar por ella. El martes que estaba dando una conferencia, se acerca una gente y dice, es que tengo un proyecto que llevo 1 año trabajando, ya le invertí $1,000,000 y necesito más dinero. ¿Y cuántas personas lo han usado? Nadie. ¿Y qué posibilidad hay de que eso lo quiera usar alguien? ¿Y qué posibilidad hay que esa persona que pueda usarlo, financieramente pueda pagarlo? Y en México somos muy buenos para pedir, pero malos para poder satisfacer al cliente. Y hay que ver cómo empezamos a trabajar con los clientes. Hay varios mitos. El emprender es para jóvenes. Y yo creo que, ¿cuál es tu opinión ahí? Mira, yo estoy en mi 11ª empresa y pues no, soy un chavo, ¿no? Pero pues, no tan chavo. No, no, no. O sea, para empezar, el emprender es hacer cosas nuevas, es hacer proyectos. Y tú puedes hacer cualquier tipo de proyectos. ¿Y cuándo los puedes hacer? Pues mientras más experiencia tengas, va a ser mejor. Mientras más recursos tengas, va a ser mejor. Mientras más contactos tengas, va a ser mejor. Cuando empiezas saliendo de la carrera, no tienes ni contactos, ni dinero, ni experiencia. Entonces,
Puedes emprender, sí, te va a costar trabajo. Y te va a costar probablemente más trabajo que una gente que tiene 30 años, 35 años, que ha trabajado en la industria, que ha tenido problemas, que ha visto que ya vivió el manejo de proyectos. Entonces, yo no creo que, o sea, no descarto que el joven pueda hacerlo. Es más difícil. Necesita más arropo, más cobertura, más ayuda. Que puede hacerlo porque es muy capaz, qué bueno que lo haga. Pero mientras más experiencia tienes, debería ser más fácil. Mi experiencia en México es que mientras más experiencia tienes, quieres tener más protección. Y si tienes tener más protección, pues discúlpame, las cosas que valen la pena necesitan riesgo. Y mientras más grande estás, hay que flexibilizar tu mentalidad para poder atreverte y aventarte a hacer cosas distintas. Absolutamente. Innovar es difícil. Es una buena pregunta. Pero para mí es mi vida diaria. Es lo que hago todo el tiempo. Estoy pensando en algo nuevo todo el tiempo. El pensar en algo nuevo, pues sí. O sea, si me da miedo cambiar las reglas del juego, si me da miedo pensar fuera de la caja, pues puede ser que sea imposible. Yo creo innovar es cómo hago algo diferente que le dé beneficio a una persona, a una organización, a alguien. Innovar es hacer las cosas diferentes. Y yo creo que eso, pues, es divertido. Qué aburrido es hacer lo mismo siempre. ¿Cómo enfrentar el no se puede? Preguntándote qué tengo que hacer para lograrlo. Quiero diseñar un circuito integrado. ¿Cómo se hace un circuito integrado? Quiero hacer una máquina para pelar papas. ¿Cómo se pela una papa? Quiero hacer un coche que sea más rápido que el más rápido. ¿Cómo se hace un coche rápido? Hacerte las preguntas, retarte, cuestionarte. Retarte. Y a cada pregunta siempre hay una forma de decir no se puede. Y hay 1000 formas también de decir que sí se puede. México no hay innovación. Yo no diría que no. El gran problema es que hay creatividad. Somos muy creativos. Pero cuando tenemos nosotros que enfrentarnos a vender, a hacer esa transacción con alguien, nos da generalmente terror. Y precisamente dijimos, innovar es hacer algo diferente que le da un beneficio a la gente. Para darle el beneficio a la gente tengo que platicar con ella. Si yo te vengo a ofrecer una mejor manera de cómo hacer podcast, pues tengo que platicarte en qué consiste. Y una vez que te digo en qué consiste, pues verás si la forma de hacerlo es más agradable, si el costo de hacerlo es más barato, si la calidad del podcast es muy atractivo y además lo necesito. Porque pues, puede ser que va a ser 10 veces más de mejor calidad. Oye, y hoy tengo problemas en que la gente lo use como estamos. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la mejora no es sustancial como para ser atractivo. Genial, fíjate, te voy a compartir dos anécdotas muy rápido. Cuando cumplí 40 años, me invitaron a dar una conferencia al Tecnológico de Pátzcuaro acerca de emprendimiento. Yo trabajaba en Pepsi-Cola. Me considero entrepreneur, pero un proyecto para compartirles a los chavos del tech, como, ¿qué puedo hacer para armar una conversación así? Y aprendí a andar en patines. Ese fue mi emprendimiento. Y documenté el proceso y se los compartí a los 40 años. Creo que el atrevernos a hacer cosas distintas, que te reten, que te traigan aprendizaje, que te pongan en riesgo, que te ayuden a reconocer tus miedos, pero también que vivas el proceso de aprendizaje para trascender esos miedos, ayuda. Totalmente. A mis 49 estoy arrancando un podcast, imagínate. Uh-huh. Y es bien bonito, o sea, ahora estoy aprendiendo la emoción de experimentar y de aprender cosas nuevas. Totalmente, y eso es algo de lo que tenemos que ver. Al principio, cualquier cosa que sea nueva, no sabemos hacerla. Y es algo de lo que tenemos que aprender.
En uno de los cursos que doy yo de aprendizaje, yo digo que la gente tiene que pasar 3 etapas para aprender. O sea, yo digo, las clases deberían tener 3 niveles. Una awareness donde tú explicas de qué se trata lo que vas a hacer. Una etapa en que tú pruebas lo que te enseñaron con un ejemplo que es conocido. Y el tercero es, ahora cómo lo aplico. Cómo lo uso en una situación que es propia. El awareness o la preparación nos da idea de cómo hacer las cosas. Yo podré haber oído cómo se hacen las cosas, pero no tengo idea de que realmente sea capaz de hacerlo. Cuando hago un ejercicio por primera vez, pues la primera vez, y si está relativamente documentado y fácil, todo eso, pues me da confianza. Pero hasta que no me enfrento a un problema que no está resuelto, me doy cuenta si aprendí. Porque que te sepas recitar paso 1, 2, 3 y 4 no quiere decir que aprendiste. Y es algo que no lo entendemos. La práctica. Poner en práctica tu conocimiento. Uh-huh. Jorge, hay mucho por conversar. La verdad es que hay mucho contenido. Me queda claro que eres un mexicano de a de veras, que está bien comprometido y que te duele el ver el potencial no aprovechado. Y mi experiencia de ti es empujar, empujar, empujar. ¿Qué sigue para Jorge? Mira, yo ahorita estoy trabajando en tres actividades. Una filantrópica, estoy trabajando como miembro del board en una organización que se llama Hacker Dojo en Mountain View, que es cómo ayudamos a desarrollar cosas y proyectos y actividades y crear capacidad en una manera no tradicional. Es un coworking space donde puedes ir a aprender un montón de cosas. Dentro de ese ambiente estoy desarrollando el experimento de cómo hacer semiconductores. ¿Por qué? Van más de 500 personas que nos visitan a lo largo de un año tratando de entender, o sea, quieren aprender cómo semiconductores, algunos los enseñamos en un día y ya no regresan, otros participan con nosotros creándolos, otros están alrededor del mundo, es una comunidad híbrida, presencial y remota, y esa es una experiencia interesante porque estoy combinando 2 elementos. Mi labor filantrópica y poder jugar con esto, donde además en la parte de Hacker Dojo algo de lo que pues quisiera de la gente que nos escucha, si llegan hasta el final de esta parte, hay que ponerlo ahí al principio, es cómo aprendemos a tener relación con lugares distantes como es el Hacker Dojo para poder experimentar en casa locuras que no se nos ocurren. Y la tercera es que estoy armando mi 11ª empresa, que la intención es cómo usar inteligencia artificial como un compañero para poder desarrollar proyectos. Usando, por un lado, estamos usando Design Thinking, es una modalidad que ya está usándose. Unos amigos desarrollaron el método para usar Design Thinking para resolver problemas, problem solving en organizaciones, y lo estamos automatizando a través de inteligencia artificial. Ya traemos un roadmap de cosas, pero por el momento, hoy ya llevan más de un año estos amigos vendiéndose en España toda esta metodología. A eso yo he estado trabajando en forma lateral y paralelo a esto, en el sentido de cómo aprender, cómo puedes tener tus aprendizajes disruptivos. Disruptive Learning Experience. ¿Cuáles son tus experiencias disruptivas de aprendizaje? Cualquier persona puede innovar, cualquier persona puede crear algo valioso, pero tenemos que aprender a que cada persona descubra primero cómo ya ha hecho disrupción y después cómo capitalizas que haces disrupción. Eso es hermoso. Qué bárbaro. O sea, está increíble porque justo es ganarte esa confianza. Exacto. ¿Cómo lo logramos? Y con confianza nos vamos por el siguiente reto. Recuerdo una vez que tú me dijiste, el proyecto que implementes, piensa cómo va a impactar el 1% del Producto Interno Bruto de tu comunidad. Exacto. Y si es así, palomita. Uh-huh. Ese es un gran reto. Totalmente.
En todas las ciudades medias de México, en toda la comunidad, si hay 10,000 emprendedores con ese pensamiento, Ujú, movemos la economía. absolutamente. ¿Qué industrias se pueden intervenir con innovación en México? Todas. Es que, mira, yo digo, la primera que debemos pensar es, tenemos problemas de agua. Platicaba con una persona esta semana. No, pero es que el agua son grandes proyectos. Tú estás en la industria de la construcción. ¿Cuántos edificios hoy se hacen pensado en que tengan sistemas de agua recicladas? ¿Cómo invento sistemas de agua reciclados que puedan funcionar en mi propia casa? ¿Qué puedo hacer para poder utilizar el agua que hay alrededor que no uso? Es un ejemplo de innovación sencillo. Me dices, oye, ¿no vas a resolver todo el problema? No, pero pues nuevamente, si no empiezo por un lado, no va a pasar. Cuando hablamos de salud, o sea, cada vez ahorita la cantidad de problemas, el problema este de influenza, el problema de gripe, ¿cómo podemos detectar mejor el que estamos sanos? Hemos visto cómo han evolucionado tremendamente los relojes digitales, que te dan ciertas indicaciones. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué nos falta para poder? ¿Cómo puedo detectar cosas? Allá hay innovación. Cuando estamos hablando cómo produzco alimentos, es otra cosa. Esa producción de alimentos, ¿cómo puedo hacer mejores y más fuertes alimentos? ¿Cómo mejoramos nuestra calidad de alimentación? ¿Qué cosas nos faltarían para hacer más cosas de alimentos? Ese es un proyecto que a mí me encanta. Continuamente yo soy mentor en un programa en Stanford y solicito que las empresas que yo le doy mentoría sean empresas que están en el terreno de alimentos. Me encanta. ¿Cómo hago más cosas alrededor de eso? Oye, vivimos en un país que es una paleta de oportunidades, porque buscas el transporte, hay oportunidades para eficientar ahí. El agro, sistemas logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué maravilla. Y qué gusto compartir contigo este espacio y muy agradecido por todo lo que nos compartes, Jorge. Das clases en Stanford, has estado en Boston, acabas de estar en España, No, eh, en Osaka. En Osaka. ándale, en En Japón, Japón, en Osaka. No, en España, curiosamente no conozco España. ándale, no, bueno, pues es una, Claro, ayer platicábamos de una amistad que está, justo que se fue a vivir a Málaga. uh-huh. Sí, y ahorita estoy trabajando en un proyecto con gente en Barcelona. Está en mi lista de deseos. Pero mira qué bonito y ojalá que este espacio y esto que estamos conversando toque a alguien y podamos conectar a alguien que requiere una solución de alto impacto con un solucionador y networker natural para poder encontrar una solución de impacto global. Uh-huh. Eso sería increíble. Me gusta mucho, Jorge, ya para finalizar, porque yo espero que no sea la última vez que nos sentemos a conversar, eh, que haya muchas más. Eh, Me gusta esta trayectoria que nos compartiste desde tu infancia en el periódico. Ahora entiendo por qué te encanta escribir columnas en el periódico Mural. Muy buenas colaboraciones. Se las recomiendo mucho. Pero también, ¿dónde surge esta magia que tienes para ser directo, buscar problemas para encontrar soluciones y tener retos con los trenes? Y todo esto que nos has compartido, muchas personas han intervenido en tu vida. Muchísimas. No, de hecho, por ahí tengo un video que algún día me pidieron en una conferencia y hablo de 4 o 5 de mis mentores. Y pues cuando te pones a reflexionar, y la verdad es que han sido unas cosas extraordinarias, con muchos de ellos, hay muchas historias, y pues lo que te das cuenta es que no hay tiempo suficiente para compartir todo lo que quieres.
Eso es importantísimo, eso de los mentores, el estar abierto a reconocer que hay, que estás abierto a tener conocimiento de otras personas, es increíble. Si estuviera aquí tu papá, Jorge, ¿qué te gustaría decirle? Pues agradecerle todo lo que aprendí de él, la verdad. Yo tuve una infancia complicada, una vida, pues, no tan apegada como hubiera querido a los padres, pero pues siempre me estuvo estimulando, ¿no? O sea, la primera vez que llegó y me regaló un mimeógrafo porque quería hacer mi periódico, la primera vez que llegó con un equipo de fotografía porque quería un laboratorio. Todas son cosas que siempre, ante muchas de las cosas que soñé, tuve la oportunidad de experimentarlo y fue una experiencia genial. Entonces, pues agradecerle que siempre me dio el encourage, el soporte para hacer las cosas y que pues siempre encontramos la manera rara de poder tener una buena relación. No puedo decir que la relación con mi padre fue una relación tradicional, pero no puedo decir que fue una mala relación. Fue una muy buena relación en otra manera. Qué bonito. A tu mamá. Híjole, eso es un tema muy complicado. La verdad es que tengo muy borrosa esa parte de mi vida. O sea, tenía 11 años, la verdad. Siempre algo de lo que sí recuerdo es que era una mujer extraordinariamente eh, fuerte en tratar, entiende, disciplinarme, organizarme. Yo era un dolor de cabeza para eso. Entonces, pero un dolor de cabeza en un buen sentido. Era un niño, no era, nunca Sí. fue una situación. Y pues realmente tengo muy borrosa esa parte. O sea, recuerdo mucho la vida con ella. Eh, de las cosas que puedo recordar son de mis travesuras, por ejemplo, de niño. Teníamos en la casa dos muchachas que eran pues, nuestra nana y la cocinera, y pues malcreaban demasiado a Jorge. Mis hobby, por ejemplo, fue un día, quiero tener ardillas. Y me consiguieron las muchachas ardillas y las educaron y vivían libres dentro de mi casa. O sea, dormían en mi cuarto. Imagínate. Imagínate la relación con mi madre cuando llegaban sus amigas y en la sala aparecían ratas. No, eran ardillas. Qué bonito recuerdo. Mucho. Qué bonito recuerdo. Hay una de tus emprendimientos más importantes, tu familia. Sí. Has, en esta dinámica de estar en cambio constante, viajando porque andas por todos lados, tu esposa te ha acompañado y te acompaña y hacen un gran equipo. Ahí es bien interesante porque hemos aprendido a acompañarnos y hemos aprendido a ser independientes. O sea, una aventura que pasó en el año 2000 o 1999, no me acuerdo exactamente. Se fue 4 meses de mochila cuando mis hijos tenían 14 y 16 años a Europa. Y tener esa libertad de decir, o sea, la idea surgió en la comida de la casa. Mis hijos dijeron, oye, qué buena aventura. Yo les dije, a mí me gustaría hacerlo. Me retaron a mí. Le digo, pues alguien tiene que trabajar. Y ella se fue 4 meses a Europa con su mochila. Y, y de esas cosas hay muchas anécdotas. ¡Qué maravilla! Y con los hijos, pues no puedo decir, o sea, ha sido una cosa extraordinaria, ¿no? Afortunadamente tengo 2 hijos que los dos han hecho su vida, han aprendido, nos dieron la confianza cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ellos estaban en la universidad, ellos se quedaron en México viviendo su vida y pues nosotros nos fuimos y ellos siguieron y no solamente siguieron, sino que hicieron muchas cosas muy padres. ¡Qué maravilla! Jorge, si imagínate que este video lo van a ver muchas personas, emprendedores, jóvenes, mayores, empresarios, mujeres, amas de casa. ¿Qué mensaje te gustaría compartirles? Cualquier cosa que esté en tu cabeza, ponte a hacerlo. Disfrútalo. Y mientras menos sepas cómo hacerlo, hazlo más rápido. Empieza ya. No hay nada que uno no pueda disfrutar. Y muchas veces decir, es que lo voy a hacer. No. ¿Qué quieres hacer? Piénsalo en este momento. Toma un lápiz, escríbelo para que no se te olvide y
pregunta qué tengo que hacer para poderlo alcanzar. Genial. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Pues un Lo gusto aprecio y pues, mucho. pues estamos en contacto y pues mucho éxito, felicidades. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues, ¿Dónde pueden contactar contigo? pues la mejor forma es LinkedIn, ahí me pueden buscar. Si me van a buscar a través de LinkedIn, que pongan un mensaje que dicen que fue a través del podcast. Recibo muchos mensajes de mucha gente que no conozco y no necesariamente todos los acepto. O sea, si tengo una referencia, una relación, que me digan, te escuchamos en el podcast de José. ¿Cómo te pueden buscar? Jorge Zavala, o sea, busquen Jorge Zavala y es muy fácil encontrar. La verdad es que tengo suficiente tracción como que es fácil encontrarme. Uh-huh. Increíble. Y Entonces, es LinkedIn. linkedin.com /in Jorge Zavala. Buenísimo. Redes sociales. Twitter es la opción J Zavala. Es tal vez la más popular ahorita para mí. Oye, y que escuchen aprendiendo. Quiero Aprender a. Quiero aprender a. Que Ay, ahorita estoy haciendo solamente un programa a la semana, pero pues ahí sigo haciendo. pero hay muchas horas de contenido ahí muy valioso. 700 horas de entrevistas y contenido. Qué maravilla. Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Sale, igualmente, gracias por la invitación.